que tiene. Él es consultor en auditoría, tributación, derecho corporativo y finanzas empresariales, con más de 20 años de experiencia, asistiendo a empresas nacionales y multinacionales. Tiene experiencia profesional, es actualmente director asociado de Moreno Valdivieso SRL desde septiembre del 2018 a la fecha. Fue gerente de impuestos de auditoría e impuestos en KPMG Bolivia del 2007 al 2018. También trabajó en el Servicio de Impuestos Nacionales, en la Gerencia Nacional de Fiscalización y, bueno, pues está especializado en el tema tributario también en KPMG desde el año 2001. Como principales títulos académicos obtenidos, el máster Rodrigo Burgos es máster magíster internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales de Madrid, España. En el 2008 es magíster en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Santiago de Chile. En julio de 2003 es máster en Administración y Dirección de Empresas, mención Finanzas en la Universidad Privada Boliviana. Es licenciado en Derecho de la Universidad Aquino de Bolivia, contador público autorizado de la Universidad Católica Boliviana. O sea que tiene dos profesiones nuestro expositor. Como experiencia como docente en la Universidad Católica Boliviana, dicta la normativa y aplicación contable comercial. También en nuestra Universidad Mayor de San Andrés, ya hace 6 años, y también dictó en la Universidad Boliviana de Informática. Entonces, hoy día el máster Rodrigo Burgos nos va a presentar el tema análisis de las principales modificaciones tributarias producto del COVID. Brevemente, lo que puedo yo decirles es que a nosotros, los estudiosos del área financiera contable, los que trabajamos en el día a día en la profesión, y también los ejecutivos, empresarios, los que tienen su emprendimiento y que muchos de esos van a ser ustedes, les interesa mucho este tema, ¿no? Sabemos que estamos ya prácticamente en el post-COVID, ¿no? O pasando al post-COVID, que existen normativas que se han aprobado. Estas normativas han sido aprobadas por la Administración Tributaria, que algunas tienen consistencias, seguramente eso lo mencionará el licenciado Burgos, que evidentemente algunas de estas no se han consensuado con los profesionales en contaduría pública y a veces la Administración Tributaria hace sus normas, las emite y luego da un paso o 2 pasos atrás, es evidente, o tal vez incluso no da ni un paso atrás y ahí se quedan. Entonces, estos temas son muy apasionantes para nosotros y, bueno, nos van a enseñar justamente a eso, a estar actualizados todo el tiempo, capacitarse. Así que, por lo tanto, doy la bienvenida con esas palabras a nuestro disertante del día de hoy, deseándole el mayor de los éxitos. Adelante, nuestro máster Rodrigo Burgos. Gracias Javier por la presentación. Muy buenas tardes a todos los que están frente a su pantalla para poder conversar un poquito sobre los temas tributarios que nos ha dejado este COVID, esta pandemia, y fundamentalmente analizar toda la normativa que ha salido, la principal normativa que ha salido para, obviamente, los temas tributarios, ¿no? Es importante destacar que cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos de tributos, tenemos que referirnos a 3 aspectos importantes. 3 aspectos importantes que obviamente van a hacer que una empresa, un contribuyente pueda entender qué es lo que se tiene que hacer. Primero está, obviamente, un primer eslabón, está la política tributaria, ¿no? Donde nos establece la política tributaria, qué es lo que espera el gobierno hacer por el tema tributario. Fíjense que nosotros vamos a entrar en una etapa de elecciones y como requisito el Tribunal Electoral requiere de que los partidos políticos presenten un programa de trabajo, ¿no? Un programa de trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer? En la carrera estamos acostumbrados que cuando hay elecciones, igual los que están postulando están haciendo su programa de trabajo, ¿no? Entonces van ofreciendo ciertas cosas, ciertas necesidades que van estableciendo o determinando.
Sin embargo, esta política tributaria va, digamos, en términos normales, cuando no existía pandemia, va tendiente a poder equilibrar tanto los ingresos como los gastos que va a tener el gobierno, el Estado, ¿no? Cuando nosotros le damos el poder al gobierno, entonces el gobierno tiene que retribuirnos el pago de los impuestos con obras, ya sea infraestructura educativa, infraestructura hospitalaria, construcción de escuelas, construcción de hospitales, carreteras, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí está su principal labor en el campo tributario, que es la política tributaria. Pero cuando nosotros hablamos de ciertos aspectos relativos al COVID, el COVID nadie se lo esperaba. El COVID nadie lo entendía. Es más, tal vez a ustedes les ha pasado en diciembre del año pasado, cuando ha empezado esto en China. Nosotros leíamos las noticias, o veíamos las noticias, o leíamos las noticias, o escuchábamos las noticias. Nos decíamos, uy, pobrecitos los de China. Y se nos pasaba. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos esperando Navidad, esperando Año Nuevo, pero ya el pueblo, digamos, la población de China ya estaba sufriendo esta pandemia, ¿no? Nosotros todavía hemos ido un poquito más allá, hemos carnavaleado, ha pasado el carnaval sin novedad, hemos ido a bailar, etcétera, y después del carnaval, en un momento determinado, nos dicen, ya llegó a Sudamérica. Y era obviamente anecdótico de que estaba en todo Sudamérica, menos en Bolivia y creo en Paraguay, en los dos últimos países que ha ingresado. Pero una vez que ha ingresado a nuestro país, se ha propagado este virus. Consecuencia de ello es lo que ustedes saben y lo que hemos vivido. Nos han puesto en un confinamiento donde nos han dicho, señores, pues si no quieren contagiarse, no salgan. No tienen que salir, provisionense de alimentos. Ya después, poco a poco, nos han ido levantando cierto tipo de restricciones, ¿no? Entonces, al establecer eso, también se ha parado la industria, también se han parado los servicios, también se han parado, digamos, los servicios de transporte, el comercio, la industria, etcétera, etcétera. Todos los negocios han empezado a parar. Y como consecuencia de ello, ya el Estado no estaba recibiendo ingresos, ya no tenía más ingresos. Lo que tenía que hacer y lo que estaba determinado, es que el Estado reduzca sus ingresos. ¿Por qué? Porque los contribuyentes, como no estaban vendiendo y la mayoría de los impuestos están ligados a las ventas, entonces obviamente no tenían que pagar el IVA y el IT y obviamente después el IVA. Pero más allá de eso, no podíamos salir a nuestras fuentes laborales. Entonces, ni siquiera podíamos hacer las declaraciones juradas. Como no podíamos hacer las declaraciones juradas, o los contribuyentes no podían hacer las declaraciones juradas, no les ingresaba dinero a las arcas del Estado para, obviamente, ejecutar algún tipo de actividades, ¿no? Entonces, ¿qué han tenido que establecer? Han tenido que establecer, más allá de que no les entraba dinero, este dinero no existía porque el contribuyente no ha vendido, no ha declarado, entonces obviamente no les ingresó dinero a las arcas del Estado. Más allá de ello, todavía han tenido que hacer y pensar en ciertos beneficios para el contribuyente, ¿no? Han establecido y han dicho, vamos a establecer ciertos beneficios. ¿Por qué? Porque la población le pedía, le decía, ¿sabe qué? No estoy vendiendo, no estoy haciendo, pero danos algún tipo de beneficio tributario. Y entonces el gobierno ha tenido que establecer cierto tipo de beneficios, que es lo que vamos a charlar más adelante. Entonces, todo esto está relacionado con la política tributaria. Pero les he dicho que hay tres formas importantes o tres grupos importantes que están. El segundo grupo es la legislación tributaria. ¿De qué nos habla la legislación tributaria? Es cuando ya se instrumentaliza
en una norma esta política tributaria, ya se instrumentaliza. Esto puede venir por una ley, puedo establecer mediante una ley, o también puedo establecer mediante un decreto supremo, ¿no ve? Y obviamente después vienen las resoluciones normativas de directorio. Pero como gobierno central, lo que me interesa es que exista una ley y que exista un decreto supremo. Lamentablemente, en la coyuntura que nosotros estamos, un divorcio entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, lo que ha hecho es que durante este tiempo no se promulgue ningún tipo de ley. ¿Por qué? Porque como la mayoría parlamentaria pertenece a un partido político y obviamente el gobierno central no es afín a ese partido político, entonces entre ellos se dan la contra y le dicen, yo no te voy a aprobar ninguna ley, hazlo por decreto supremo. Y entonces el gobierno ha sacado cierta normativa que tenía que tener rango de ley, vamos a ir viendo ciertos artículos ahí, que tenía que tener rango de ley, pero por las circunstancias de ese divorcio que existe entre el legislativo y el ejecutivo, no ha podido salir como ley, sino han tenido que sacar como decreto supremo. Muy bien, esto da a entender de que uno puede hacer o no puede hacer más adelante lo que quiera. Por ejemplo, si yo soy fiscalizador, puedo decir, señor, usted ha sacado un decreto supremo, ¿ha hecho caso a un decreto supremo? No. Mal, le puedo decir. ¿Por qué? Porque el Código Tributario y la Constitución Política del Estado dicen que ciertas prerrogativas, ciertos hechos donde le va a dar beneficios al contribuyente, debería estar establecido mediante una ley. Entonces, así tenemos el principio de legalidad, donde nos dice solo una ley puede crear, modificar, suprimir, extinguir obligaciones, dar beneficios a los contribuyentes, solamente una ley. Un decreto supremo no está autorizado para eso. Viendo, obviamente, la jerarquía normativa que nos establece la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, esas características han hecho pues sui generis nuestro sistema tributario este último tiempo. ¿Por qué? Porque nos ha dado ciertos beneficios el gobierno en función a las necesidades que ha percibido, pero esos beneficios, muchos de ellos tenían que ser por ley y están por decreto supremo. Consecuencia de ello, puede haber dos figuras a futuro. Que la administración tributaria reconozca, no les estoy diciendo mañana, no les estoy diciendo de aquí a un año. Sabemos que la prescripción es 8 años. Y en la prescripción, como son 8 años, imagínense de aquí a 7 años, ya casi nos vamos a recordar que ha venido un virus que nos ha tenido en la casa durante 6 meses, etcétera, etcétera. Lo único que nos pueden decir, señor, bien clarito la Constitución y el Código Tributario establece el principio de legalidad. Como no había, entonces, obviamente, ese decreto supremo usted no debía aplicarlo. Consecuencia de ello, reparos tributarios. ¿No ve? Entonces, no es fácil predecir qué es lo que puede suceder de aquí a unos años. ¿Por qué? Porque puede ir otro partido político distinto al que hoy nos está gobernando y obviamente por perjudicar todo lo que ha hecho, puede decir, señores, todo lo que ha hecho ellos está mal porque no hay una ley. Entonces, todo lo que tenemos hoy puede quedar parado o, por el otro lado, con sanción hacia la administración tributaria. Entonces, este es uno de los principales problemas que hemos tenido durante estos meses a partir de marzo, donde teníamos que sacar una ley y no ha salido la ley y el gobierno, porque necesitaba instrumentalizar eso, ha sacado un decreto supremo, pero no ha respetado, obviamente, la jerarquía normativa que corresponde. ¿No ven? Entonces, tenemos la política tributaria, tenemos la legislación tributaria, y lo único que hace después es la ejecución tanto de la política como de la legislación tributaria. ¿Qué está haciendo esta ejecución de la política y la legislación tributaria?
está establecida mediante el Servicio de Impuestos Nacionales, que es lo más operativo, si ustedes quieren. Entonces, el Servicio de Impuestos Nacionales hace caso a la política que se ha establecido, a la legislación. Fíjense, tiene que hacer caso a la legislación. Por eso les digo, de aquí a unos años, de acuerdo con la prescripción, 8 años, podría existir alguna persona que diga, señores, a mí no me ha interesado que haya habido pandemia el año 2020. Estamos en el año 2028 y hoy gozamos de plena salud todos. Usted no ha respetado la jerarquía normativa. Por lo tanto, los beneficios que le han establecido y que debería estar sustentado con una norma no son aplicables. ¿No ve? Y entonces la administración tributaria lo único que ha hecho es instrumentalizar mediante resoluciones normativas de directorio. Instrumentaliza esto. Y donde más ha establecido, más énfasis le ha dado la administración tributaria es resoluciones donde ha establecido ampliaciones de plazos, ¿no? Más plazos. Plazos para todos. Seguimos ampliando, pedimos plazos para todos, etc. Licenciado. ¿Sí? ¿Podría tal vez compartir la pantalla, licenciado? ¿No está compartida? No, licenciado. ¿Y por qué no me has dicho al inicio? Sí, licenciado, hemos tenido algún problema. Ya, voy a compartir ahorita. Pero igual, estoy en la primera diapositiva hablando nada más. ¿Ya? ¿Ya ven? Sí, licenciado. Ahora sí. Muy bien. Entonces, lo que les decía es lo que estaba grabando ahí, mis gráficos. Lo único que estaba determinando como parte introductoria para los que no estaban viendo nada era el tema de que tenemos la política tributaria, les he hablado de la política tributaria, de la legislación tributaria y de la ejecución tanto de la política como la legislación tributaria, ¿no? Que la hace la administración tributaria. Les decía que en la política tributaria nosotros vamos a querer, obviamente, la mayor cantidad de beneficios que el Estado nos dé. En la legislación tributaria hay ciertos aspectos que vienen por ley y otros por un decreto supremo. Aquí ha existido el divorcio entre el Ejecutivo y el Legislativo. No hemos tenido una coordinación adecuada para poder establecer y determinar esos aspectos con, obviamente, las características que puedan ser importantes. Y la ejecución tributaria es que la administración tributaria, haciendo caso a esta normativa, simplemente operativiza esa normativa para que los contribuyentes puedan determinar las circunstancias que quieran. Muy bien. Entonces, estas características hacen, obviamente, que nosotros tengamos que analizar la normativa. Ya les he dicho, no ha salido leyes, pero sí ha salido decretos supremos. Entonces, vamos a los dos primeros decretos supremos, a los dos decretos supremos más importantes de este tiempo. ¿Qué nos dice? El primer decreto supremo es el 4198, ¿no? El decreto supremo 4198. Este primer decreto supremo nos establece medidas tributarias de urgencia y temporales. Eso que nos está diciendo. Señores, estoy sacando normativa tributaria por un determinado tiempo, porque creo que va a ser factible de que ustedes puedan acogerse a estos beneficios, pero no es por siempre, sino hasta fin de año, por 3 meses, 6 meses, etcétera, ¿no? Y nos está diciendo durante la situación de emergencia nacional por la presencia del brote del coronavirus y el fenómeno establecido, ¿no? ¿En base a qué? Al decreto supremo 4179. El decreto supremo 4179 nos establecía el tema de, obviamente, la emergencia sanitaria, donde todo el país estaba entrando en cuarentena, ¿no? Un decreto supremo que un jueves en la noche se ha emitido y a partir de un viernes estábamos todos dentro de casa. Entonces, fíjense, este decreto supremo 4198 nos establece una urgencia y esas medidas son temporales, ¿no? Por este tiempo del COVID. Luego
en julio ha sacado otro decreto supremo. Fíjense, ha tenido que pasar entre marzo y julio casi 100 decretos supremos han salido, ¿no? De todo tipo, de toda índole. Pero en la parte tributaria, estos dos son los más importantes. Ya en julio, ¿qué es lo que establece? Ya no dice de urgencia y temporales, sino establecer incentivos tributarios, nos está diciendo, para la reactivación de la economía. Entonces nos está diciendo, señores empresarios, señores contribuyentes, soy consciente de que este confinamiento les ha pegado duro. Es más, muchas empresas han despedido personal. Muchas empresas han dejado de operar por diferentes circunstancias, hechos, ¿no? No sé, me estoy imaginando una heladería, por ejemplo. No creo que la heladería hoy tenga, obviamente, subsistencia grande. ¿Por qué? Porque el hecho de tomar helados es sinónimo de resfrío y el resfrío ahora es sinónimo de COVID, ¿no ve? Entonces, es muy complicado para ese tipo de negocios. Entonces, lo que nos está diciendo son incentivos tributarios para la reactivación de la economía y promocionar la creación de nuevas empresas. Fíjense, aquí nos está diciendo la creación de nuevas empresas. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha agarrado de nuevo la política tributaria de incentivo y lo ha instrumentalizado con una legislación tributaria, pero a través de un decreto supremo. ¿No ve? A través de un decreto supremo. Entonces, ahí nos está diciendo la creación de nuevas empresas, promocionar la creación de nuevas empresas. Entonces, fíjense, son dos tipos de decretos supremos distintos. Unos por emergencia y los otros por, obviamente, un querer del gobierno de reactivar la economía y promocionar la creación de nuevas empresas. Entonces, esas dos son nuestras normas básicas. Obviamente que por debajo de esto hay como, 7 como resoluciones normativas de directorio. Tenemos como 15 resoluciones normativas de directorio que han salido. Pero estas resoluciones normativas de directorio desprenden de estos dos decretos supremos, ¿no? Entonces, no olvidemos, uno es para reactivar la economía y otro es de urgencia temporal. A ver, aquí, por ejemplo, cuando nos habla el decreto supremo 4198, nos dice de urgencia y temporales, nos habla el decreto supremo 4198 de que los contribuyentes que hubieran pagado hasta el 15 de mayo, un IUE, ¿eso qué quiere decir? Del IUE determinado para las empresas que cierran al 31 de diciembre del año 2019, ¿no ve? Como tenían 120 días, tenían enero, febrero, marzo, abril, hasta abril para pagar, pero en marzo hemos entrado al confinamiento. Y como el gobierno necesitaba plata, lo que les ha dicho, señores, paguen pues su IUE. Si me pagan el IUE, ¿qué es lo que voy a hacer? Les voy a dar un incentivo. Fíjense que si ustedes me pagan, soy contribuyentes pricos y gracos, si ustedes me pagan 100 pesitos, yo les voy a dejar compensar 110. Y si ustedes son contribuyentes resto y me pagan 100 pesos, les voy a dar 120 para que compensen. Entonces, ¿qué nos estaba dando? Al establecer este punto 10 y este punto 20, nos estaba dando beneficios adicionales. Estos beneficios adicionales a los contribuyentes, bienvenidos. Pero ¿qué está mal de esto? Que ha venido con un decreto supremo. Y el decreto supremo, obviamente, no puede establecer beneficios tributarios. Nos establece el principio de legalidad del Código Tributario, donde les decía que no podría existir ese divorcio entre la ley y el decreto supremo. Sin embargo, sí tenemos ahora un divorcio aquí, porque aquí las leyes hace el Poder Legislativo y el decreto supremo el Poder Ejecutivo. Pero de acuerdo con el Código Tributario, solo una ley puede crear
modificar, extinguir, suprimir y dar beneficios tributarios. Estos beneficios tributarios, como se los calcula, son bien sencillos. Para Pricos y Gracos nos dice más un 10% y para el resto 20%. Entonces, si yo normalmente pagaba un IUE de 100, en resto y en Prico y en Graco primero vamos, la compensación normal tenía que ser 100, porque he pagado 100. ¿No ve? Además, la norma, el artículo 77 de la ley 843, me establece que solamente puedo compensar el el IUE efectivamente pagado. ¿Y cuál es el IUE efectivamente pagado? El que obviamente he determinado y he liquidado. Este otro 10% es un beneficio adicional. Muy bien, entonces aquí tengo la adición de la compensación, un 10%, y mi nueva compensación ya no es sobre 100, sino es sobre 110. ¿Ve? Y aquí sobre 120. Entonces, el contribuyente, obviamente aquí son números cortos, chiquititos. En empresas puede haber millones. Entonces, el contribuyente piensa y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a registrar estos 110 adicionales? ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque obviamente voy a establecer mi compensación, tengo que registrar lo que he pagado como un derecho y a partir de ello, ¿qué hago? Por lo menos yo la respuesta que les he dado a todos mis clientes, yo les he dicho, tranquilo, vos solamente registrar los 100 bolivianos y vemos cómo llegas al siguiente vencimiento, que en teoría, en condiciones normales, va a ser abril del siguiente año. Si en abril te falta para compensar, vemos costo-beneficio si jalamos este 10, si es Prico Graco, o si jalamos este 20, si es contribuyente resto. ¿Para qué? Para compensar. ¿Por qué? Porque obviamente no está amparada todo esto en una ley. Está simplemente establecido en un decreto supremo y ahí nos complica la existencia. Entonces, los contribuyentes están compensando sobre estos 100 que han pagado, hasta ahí no van a tener ningún problema y vamos a determinar a futuro si les falta para su compensación o si van a hacer uso de estos 10 o de estos 20 según el ejemplo que yo tengo. ¿No ven? Otros obviamente han dicho, no, me voy a arriesgar. Al final hay un decreto supremo. Muy bien, arriesguese. Entonces han llevado 110 para compensar o 120 de acuerdo con este hecho, ¿no? Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que hay una jerarquía normativa. Pero también hay contribuyentes que son muy riesgosos o les gusta el riesgo. Entonces han dicho registro. Y hay otro tipo de contribuyentes que son más cautos, donde han dicho un ratito, a ver, veamos cómo viene la mano hacia adelante. Además, no estoy vendiendo mucho, no estoy generando mucho IT. Por lo tanto, no creo que compense ni siquiera estos 110. Entonces, no te hagas problema. No registres todavía estos 10 que es adicional. ¿No ven? Entonces, todavía, digamos, no, las labores no han sido del todo normalizadas en nuestro país y fíjense, ya estamos en agosto. Mínimamente, yo creo un mes más estaremos así, mínimamente, para entre sábados y domingos que no salimos y después paulatinamente volveremos, tal vez hasta diciembre. Pero ya en diciembre voy a volver a cerrar y no he vendido todo lo que tenía que vender. Entonces, obviamente, eso tengo que analizar. Luego está las donaciones. Fíjense, las donaciones a centros hospitalarios. El gobierno, ¿qué ha dicho? Señores empresarios, ya algunas empresas están mal, no van a pagar los impuestos. Pero hay otras que tienen platita. Hay otras que obviamente durante este tiempo han ido acumulando riqueza producto de las ventas, compras, etcétera, que han tenido. Y entonces estos están en condiciones de donar. Pero ¿qué es lo que ha puesto el gobierno? Fíjense, lo que ha dicho es que solamente las donaciones en dinero, ¿no? En dinero efectuadas hasta el 31 de diciembre del 2020. ¿Qué es lo que no ha puesto? Donaciones en productos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo tener, no sé, respiradores. Me puedo comprar de España todos los respiradores como empresa.
traigo los respiradores y quiero donar, pero usted está donando en bien, sí, solamente se acepta dinero. Entonces, una limitante ahí para, obviamente, las donaciones, solamente en dinero. Y, obviamente, con los casos de corrupción que nosotros tenemos, es muy complicado que hoy en día un empresario pueda donar en dinero y establecer esas características, ¿no? Pero lo ha puesto el gobierno y, obviamente, yo puedo donar a centros de salud públicos o privados. Hasta hace un tiempo no estábamos utilizando los privados, pero ya cuando ha rebalsado todo esto del COVID, obviamente han ido a los centros privados también, ¿no? Y nos dice que son deducibles siempre que no supere el 10% de ¿qué? De la utilidad del año pasado. O sea, ¿qué quiere decir? Del cierre al 31 de diciembre del 2019. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como contribuyente? Tengo que hacer esto. Inicialmente, ver si he tenido utilidades imponibles al 31 de diciembre del 2019. Como me dice aquí, siempre que no supere el 10% de la utilidad neta imponible. Entonces, lo primero que tengo que hacer para hacer deducible esa donación en efectivo, ver si he tenido utilidad el año 2019. He tenido, muy bien. Segundo paso, si la respuesta es positiva, ver que no supere el 10%. ¿Qué hago? A esta mi utilidad del año pasado le saco un 10%. Y este 10%, ¿no ve? Que no sea mayor a la donación que estoy dando. Obviamente, si es mayor la donación, entonces la cuota aparte que sea mayor, no deducible. Si es menor, todo va a ser deducible. Pero algo muy importante, como me pide en dinero, lo que yo tengo que es documentar la transacción, ya sea por bancarización, hacerle una transferencia bancaria, pero también con documentos de entrega y recepción del dinero, ¿no ven? Aquí le estoy entregando el dinero y aquí me está recepcionando el dinero. Entonces, tiene que establecerse eso. ¿Por qué? Porque en una fiscalización va a venir, usted ha donado al centro de salud X y Z, sí. Muy bien. Ahora dígame, ¿cómo ha entregado el dinero? El dinero bancarizado. Perfecto, porque era más de 50,000. Bancarización no solamente es arriba de 50,000. Bancarización es que la transacción ha ido por medio de un tercero que está autorizado por la ASFI, ¿no? Una entidad financiera, para un mejor control interno, si ustedes quieren. Entonces, he bancarizado, he dado un cheque, y ese cheque estaba a nombre del centro de salud, muy bien. ¿Qué más ha hecho? Tengo un documento de entrega y tengo un documento de recepción. Listo. Entonces, ahí estoy haciendo de que mi transacción sea deducible a efectos del IVA. Siguiente caso está para profesionales independientes. ¿Qué nos dice para este tipo de profesionales independientes? Nos dice, señores, a ver, les vamos a dar un tipo de incentivo, nos está diciendo. Como los profesionales independientes lo que hacen es facturar todo lo que corresponda, entonces sus familias muchas veces no tienen, hasta los mismos profesionales independientes, seguros de salud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y se pueden enfermar. Lo que nos está diciendo es que el crédito fiscal que puedan generar, la compra de alimentos, contratos de servicio de salud, educación del núcleo familiar directo, que es su esposa e hijos, van a poder ser determinados como crédito fiscal para que estos contribuyentes profesionales independientes puedan beneficiarse. ¿Cuál el aspecto? El aspecto importante de esto. Evidentemente me está dando un beneficio. Me está diciendo, señores, ya, compre comida, vaya a un restaurante o haga un delivery que le manden la comida. Se ha enfermado su familiar. Muy bien, cómprele medicamentos, llévele a un centro de salud, hágale la tomografía, hágale la radiografía, etcétera. Eso también va a poder, esas facturas va a poder beneficiarse del crédito fiscal. Y si tiene que pagar su colegio de su hijo, pague, y eso también va a estar en el núcleo familiar directo como beneficiario del crédito fiscal. Y aquí es una de las consultas, no solamente para estos profesionales independientes, sino al gobierno
para decirle, señores, ¿y por qué pues entonces como empleador he pagado el 10% de esto? Del seguro de salud de corto plazo. Si el seguro de salud está colapsado ahora, ¿para qué he ido aportando todos los meses si cuando vaya a mi seguro no me van a atender? ¿Por qué? Porque está colapsado. No se entiende de que el seguro tendría que establecer, tengo, digamos, 100 asegurados, por cada 100 asegurados un médico, digamos, o 2 médicos, no sé, de acuerdo a las estadísticas, y eso debería ser porque en función a eso estoy determinando el servicio que voy a dar. No quiere decir que yo pago mis servicios y no tengo ni infraestructura ni medicamentos para, obviamente, establecer eso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay nos hemos ido dando cuenta que hay muchos sectores que no aportan, pero obviamente al Estado, a las arcas del Estado, pero en este tiempo de la pandemia han tenido que recurrir a los servicios hospitalarios. Y esos servicios hospitalarios, los públicos, obviamente, deberían ser para personas que han ido aportando todos los años al seguro de salud, al sistema, etcétera. Pero lamentablemente no ha sucedido eso y es ya una ruleta rusa. Quien tiene suerte encuentra una cama en un hospital hoy en día y el que no tiene suerte, pues a ver qué hacemos en su casa. A ver. Siguiente caso, base imponible del ITE. Aquí también hay otro aspecto bien importante para el IVA, para el IVA y para el ITE. ¿Qué nos dice? Nos dice que, señores, en el caso de la determinación del ITE que se realiza por medio del artículo 74, por el periodo de 3 meses para contribuyentes del régimen general categorizados como pricos y gracos. Aquí hay también una discriminación. A los pricos y gracos les da 3 meses. Sin embargo, a los restos ha ampliado hasta el 31 de diciembre al régimen general. Yo como contribuyente prico digo, ¿y por qué me están discriminando? ¿Acaso no soy un contribuyente igual que el otro? ¿No que la Constitución dice que todos somos iguales? Hay un principio de igualdad. ¿Por qué aquí me discriminan? Porque a mí por ser prico entonces tengo 3 meses y si es un resto va a tener más tiempo. Entonces obviamente aquí es una medida. Yo creo que el gobierno ha pensado, el prico y el graco me trae la plata, el resto no me trae plata, más me trae volumen de transacciones. Entonces no importa si se retrasa, compensa más tiempo, pero necesito que me traiga la plata urgente. Tal vez ese ha sido el pensamiento del legislador. Por eso ha establecido esta discriminación entre los contribuyentes pricos y gracos. Entonces, ¿qué dice? Lo que nos dice es que de todos los contribuyentes con cierre al 31 de diciembre. ¿No ve? Régimen General de Tributación con cierre al 31 de diciembre. ¿Y qué pasa de los demás cierres, para empezar? ¿Acaso no están perjudicados igual una empresa agroindustrial, una empresa minera, una empresa industrial? ¿Acaso no está perjudicada también con el coronavirus? ¿Acaso no ha estado en el mismo confinamiento que la otra empresa? Entonces, obviamente, ahí, vamos a ir a establecer ciertas situaciones o aspectos que son importantes. Este es el principal problema. Nos dice, el impuesto al valor agregado IVA efectivamente pagado no formará parte de los ingresos brutos que conforman la base imponible del ITE. Nos está hablando del del IVA efectivamente pagado. ¿Qué entiendo yo por IVA efectivamente pagado? ¿Qué es lo que yo debería entender? Y aquí la administración tributaria se aplazó. ¿Por qué? Una semana ha capacitado a los contribuyentes por un método. A la siguiente semana ha cambiado de criterio y ha capacitado de otra forma. ¿No ven? Cuando yo digo IVA efectivamente pagado, ustedes deben establecer, primero, que cuando yo estoy pagando una compra, vamos a suponer, aquí les voy a poner un ejemplo, estoy comprando, digamos, una camisa y esa camisa me cuesta 100 bolivianos,
esa camisa me ha costado 100 bolivianos, me dan una factura, obviamente, tiene dos componentes, estos 100 bolivianos. Un componente es el derecho al crédito fiscal del 13%. Entonces, de estos 100 bolivianos, yo estoy pagando 13 bolivianos. Yo estoy pagando 13 bolivianos. Y el otro se irá pues al costo, lo que corresponda, como determine, no sé, como determine la empresa, ¿no? Respecto de eso. Pero el 13%, cuando yo estoy comprando algo, ese 13% me establece un derecho al crédito fiscal. ¿Y cómo estoy obteniendo este derecho al crédito fiscal? Obteniendo o realizando un pago. Aquí estoy pagando. He realizado un pago. Entonces, ¿qué ha hecho la administración tributaria? Ha desconocido este pago. ¿Y qué dice? Señor, si usted ha generado un débito fiscal, por ejemplo, de 130 y un crédito fiscal de 50, lo que tiene que pagar un saldo a favor del fisco es 80. Muy bien, ¿ha pagado este importe? Sí, 80. Este importe, fíjense, este importe es el que usted puede compensar, el IVA el importe cancelado, solamente esos 80. Entonces agarro la base imponible del ITE, resto la deducción del IVA, 80, y mi nueva base para el ITE es 920. Esto es lo que quiere la administración tributaria. Pero ahí se le dice, señores de la administración tributaria, ¿y qué pasa pues con estos 50? Yo también he pagado. He pagado al comprar ese 13%. Eso me ha dado derecho a registrar el crédito fiscal. Como debería ser, es débito fiscal 130, el crédito fiscal 50 y obviamente un saldo a favor del fisco y el importe cancelado. Fíjense que hasta aquí no hay ningún problema, todo es igual. La base imponible sigue siendo la misma, los 1.000 bolivianos. ¿Dónde cambia? Ah, aquí, fíjense. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el IVA efectivamente pagado. Lo que he pagado aquí en mi declaración jurada, más lo que he pagado a otros proveedores. Entonces, la suma de estos dos me va a dar los 130. Debería reducir en 130 y debería ser 870 el pago o la base imponible del ITE, la nueva base del ITE. Lamentablemente, la administración tributaria, entiendo por sugerencia de algunos asesores que tiene la administración tributaria, ha actuado de esa forma y hoy en día ese crédito fiscal que nosotros hemos pagado, al momento de realizar las transacciones, no está siendo considerado para, obviamente, esos aspectos, ¿no? Para esos aspectos. Muy bien. Incentivo a la producción nacional. Estos aspectos eran de urgencia para las empresas. Esto ya es incentivos, ya es el otro decreto supremo, el 4298. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Primero, lo que nos está diciendo, señores, voy a hacer un incentivo a la producción nacional. Primero, ¿qué tienen que hacer? Las empresas tienen que ser nacionales que provean. Para que obviamente tenga seguridad, tienen que irse a registrar. ¿Dónde? Ahí está en el Viceministerio de Producción, ha establecido los mecanismos para que yo obviamente obtenga un certificado que soy un productor nacional. ¿No ve? Pero para hacer eso tengo que ir a hacer un trámite, tengo que salir de casa, tengo que ir a dejar documentos y todo lo demás. Me voy a contagiar, me voy a volver a contagiar, etcétera, etcétera. Entonces, eso no piensa el gobierno. Saca una norma sin siquiera pensar, sin siquiera decir, señores, con que usted ponga su NIP y diga qué tipo de servicio está, perfecto, ya es usted un productor nacional, se sobreentiende, ¿no? O por lo menos decir, señor, si usted no ha tenido importaciones, o la mayoría de sus productos son elaborados por usted, entonces ya es un productor nacional. Sencilla la norma debería ser. Sin embargo, nos dice, vaya, que el ministerio autorice, etcétera, etcétera, y ahí es lo complicado.
¿Para quiénes son? Para contribuyentes del ERC-IVA, fundamentalmente los dependientes, ¿no? Nos dice, los dependientes ya no van a computar un 13% por las compras. Si se demuestra de que este es un productor nacional, digamos, vamos a suponer, me voy a comprar un zapato y demuestro que es un productor nacional, entonces ya no me voy a beneficiar de un 13%, sino me dice de algo más adicional que es un 20%. Entonces, la nueva tasa de deducción del crédito fiscal es del 15.60%. Entonces, si yo he comprado algo en 1,000, en la forma normal, mi crédito fiscal es 130. Pero ahora, si he comprado en 1,000, mi crédito fiscal es 156. Entonces, eso es lo que ha ido a incentivar la producción nacional. Entonces me está diciendo, si usted quiere comprarse un zapato, piense, si se compra un zapato extranjero y le cuesta 1,000, solo se va a deducir un 13% de crédito fiscal. Pero si se compra un zapato nacional, se va a deducir de un 156 bolivianos como crédito fiscal. El problema ahorita, ¿dónde está? En el formulario, ¿no ve? En el formulario. ¿Por qué? Porque los formularios están diseñados para el crédito fiscal al 13%. Entonces, el problema es de que ese formulario reconozca los 156 bolivianos, o en este caso el 15.60 del beneficio que voy a tener o me va a establecer. Siguiente. Compras para efectos del IVA y del IT. Ya esto es para todos los contribuyentes. ¿A partir de cuándo? Del 1 de agosto, o sea, ya estamos ahí. ¿Qué nos está diciendo? Hasta el 31 de diciembre. Fíjense, hay una brecha, hay un tiempo nada más, del 1 de agosto al 31 de diciembre. ¿No ven? ¿Qué es lo que voy a hacer? Me puedo beneficiar de crédito fiscal, pero a la vez el gasto que yo genere puede ser deducible. Ah, muy bien. ¿De qué cosas? Me está diciendo alimentos. La respuesta es ahí, digamos, una empresa industrial. Una empresa industrial donde obviamente enciendo las máquinas y las máquinas tienen que producir y producir y producir y producir. No puedo tomarme la libertad de apagar las máquinas, ir a almorzar, volver a encender las máquinas y que empiece a producir. Primero, obviamente, pierdo la secuencia de la producción, pierdo muchas horas de trabajo porque en encender y apagar las máquinas es muy complicado. Por otro lado, hay turnos en los trabajos en las industrias. Entonces, yo ya como contribuyente, si tenía este tipo de operaciones, ya estaba obligado a darles alimento a mis dependientes. ¿Por qué? Porque obviamente ellos tenían que ir, comer y volver al trabajo. O sea, no podían salir a comer a otro lado. Entonces, mi obligación como empleador es darles alimentos en sus fuentes de trabajo. ¿Dónde generalmente pasaba esto? En las empresas industriales, ¿no? En las empresas industriales. Entonces, para este tipo de empresas, esto no era novedad. Esto siempre se hacía, ¿no ve? ¿Dónde es novedad? Tal vez en una empresa de servicios. Ni siquiera en una empresa de auditoría, fíjense, nos dicen, ¿no? En las empresas de auditoría, uy, sabes el horario de ingreso, pero no sabes el horario de salida, evidentemente. Y muchas veces la empresa corre con el almuerzo y hasta incluso la cena del dependiente o de la persona. ¿Por qué? Porque se está quedando para seguir produciendo, para entregar el informe a tiempo, para que la auditoría esté cerrada, etcétera, etcétera. O si soy contador, me tengo que quedar, ¿por qué? Porque el estado financiero tiene que salir al cierre del ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya lo hacía. Adquisición de insumos de bioseguridad, nos dice. Señores, lo vamos a hacer deducible. Mal. ¿Por qué? Eso ya estaba autorizado. ¿Dónde? Por las normas establecidas en el Ministerio de Trabajo. Porque yo tengo normas de seguridad industrial. Independientemente del COVID, las normas de seguridad industrial me dicen, señores, usted dependiendo del tipo de entidad de empresa,
tiene que tener equipos de bioseguridad o de seguridad. Y entonces yo les establecía todo tipo de seguridad a mis obreros para que trabajen. Entonces, eso ya estaba en las normas para este tipo de empresas. Fíjense que las industriales casi ya tenían todos estos. Medicamentos, las industriales y las de servicios. En cualquier fuente de trabajo, mínimamente tengo que tener unos botiquines para, obviamente, establecer. Ahora sí, los medicamentos pueden ser más especializados, ¿no? De acuerdo al tratamiento del COVID. Ya, tal vez esa excepción podríamos poner. Después nos dice la contratación de servicios de salud privados. Fíjense, ¿qué es lo que nos establecía? Sin COVID, lo que nos decía la norma tributaria es, para efectos del IUE, no puedo tener doble seguro. ¿Eso qué quiere decir? Si usted está asegurado en la Caja Nacional de Salud, tiene que ir ahí. Si usted contrata un seguro adicional, esa contratación del seguro adicional es obviamente no deducible porque está incrementando su gasto y además no es necesario. Esa es la interpretación. Tener doble seguro, de acuerdo con la norma tributaria, es no necesario. Porque si usted tiene un seguro, no necesita del otro. Perfecto. ¿Por qué entonces no devuelven el aporte patronal para que el empleador tome ese otro seguro? Porque si yo estoy pagando como empleador y a mi empleado no le pueden atender, no le pueden sacar una prueba rápida, no le pueden dar una cama para que obviamente pueda ir a internarse, no le van a poder dar oxígeno, no le van a poder dar una serie de cosas en el seguro, ¿para qué está el seguro? ¿Para qué sigo pagando el seguro por mis empleados si me están diciendo, señor, ahora sí, váyase al seguro privado? Entonces, obviamente, aquí, más que algún tipo de beneficios, lo que me está diciendo, gasta nomás, pero no molestes al seguro público, porque está colapsado. Y ahí es donde nosotros empezamos a establecer y renegamos, pues decimos, lamentablemente todos los años hemos ido aportando y nunca el seguro se ha tomado la molestia de equipar, nunca los seguros se han tomado la molestia de mejorar la infraestructura, etcétera, ¿no? Y luego nos dice el transporte territorio nacional para sus dependientes. ¿Qué es lo que sucedía? Igual les daba el transporte. ¿Por qué? Porque la norma me dice que si las oficinas o el centro de trabajo está distante del lugar de la vivienda de los empleados, yo tengo que proveerle del transporte. ¿Dónde me está estableciendo? En esas normas de seguridad industrial laborales para el dependiente. Entonces aquí no teníamos mucha novedad, sino más bien nos da un poco de rabia porque nos está diciendo el seguro que usted pagaba no sirve, entonces contrátese un seguro privado. ¿No ve? Eso es lo que da rabia. Muy bien. Después nos dice, a efectos del IUE, no se debe considerar o no considerar el límite establecido en el artículo 11 del Decreto Supremo 24051, que es la remuneración al factor trabajo, donde nos establece un parámetro, un límite de los gastos que yo puedo hacer por este tipo de servicios, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo, es distinto de esto, entonces yo puedo establecer. Por ejemplo, ¿les puedo contratar un seguro en el exterior, un seguro privado? Sí, porque obviamente hoy ya no tiene el límite. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre para mis empleados. La depreciación acelerada. ¿Qué nos establece en este caso? Nos está diciendo, señores, a ver, ustedes les voy a dar un beneficio, ¿no? Si ustedes se compran un activo fijo, entonces van a poder depreciar este activo fijo más rápido. Que si usted depreciaba en 4 años, ahora lo puede hacer en 2 años. ¿Eso qué quiere decir? Le va a generar más gasto y como le va a generar más gasto, va a pagar menos IUE. ¿Está usted de acuerdo? Dice, y la respuesta obviamente de los contribuyentes tiene que ser sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Pero ahí viene una pregunta.
no estoy pensando en comprarme activos fijos. ¿Por qué? Más bien estoy despidiendo a mi personal porque no tengo plata. Y si no tengo plata, ¿cómo es que me voy a comprar activos fijos? ¿No? Entonces, la norma me dice, si usted ha adquirido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre, puede optar por esa política de depreciación acelerada. Pero si en este tiempo lo que más estoy haciendo es tratar de estabilizar mi empresa. Ustedes deben tener conocidos, empresarios, empresas unipersonales, etcétera, que hoy están desesperados porque no saben cómo pagar deudas, cómo pagar al banco, cómo pagar a una cosa, a otra cosa. Entonces, obviamente, esas circunstancias, esos hechos hacen de que uno esté complicado. ¿No ves? Dice, eso es lo que establece. El principal problema de esto es de que el empresario, el empleador, hoy en día tal vez no tiene flujo para comprar activos, ¿no? Porque lo demás es sencillo. Si yo compro un edificio, la norma me dice 40 años. Ahora aquí puedo depreciar en depreciación acelerada. Esto está mal. Descartar. Vamos a poner, todos vamos a corregir. Esto debería ser a la mitad, ¿no? 20 años. Esto debería ser a 5 años, no es el doble. Esto es a 4 años. Esto es a 2.5 años, vehículo, y una computadora a 2 años, porque es depreciación acelerada. Entonces, esa depreciación acelerada me va a establecer esas características para que yo pueda determinar y establecer. Entonces, fíjense, al depreciar aceleradamente voy a llevar más gasto. Como voy a llevar más gasto, entonces, obviamente, eso va a establecer que yo vaya a pagar menos utilidades. ¿No ven? Sencillo. Previsión para incobrables. Aquí, ¿qué es lo que ha pensado el gobierno? Lo que ha dicho, señores, producto de la pandemia, puede ser que vos le hayas dado, digamos, a uno de tus clientes una venta. Y le has dicho, págame ya, págame en cuotas a 6 meses, a 4 meses, etc. Justo llegó la pandemia y esa empresa cerró. Ya no tiene cómo pagarte. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder naturalmente es que tus cuentas por cobrar van a crecer. Pero no solamente tus cuentas por cobrar van a crecer, sino también tus incobrables. ¿Por qué? Porque las empresas ya no van a tener, obviamente, cómo pagarte. Por por la pandemia, porque han cerrado, porque no están vendiendo, etcétera, etcétera. Entonces, tus incobrables van a crecer. Entonces, yo te voy a ayudar como gobierno con eso. ¿Y qué es lo que dice? Los créditos incobrables reales de la gestión 2019, o sea, lo que estaba establecido ahí, lo real en la gestión 2019, el crédito fiscal incobrable de la gestión 19, lo voy a poder hacer, lo voy a poder establecer, o alternativamente un 60% de los créditos incobrables reales de la gestión 2020, el que resulte mayor. Voy a tomar para efectos del cálculo del artículo 17, inciso C, del Decreto Supremo 24051. Pero más allá de ello, el gobierno está consciente y nos está diciendo, señores, hay muchas empresas que no te van a pagar. Entonces, obviamente, ese es el problema de fondo, que muchas empresas, por diferentes motivos, les puedo comentar, digamos, un gimnasio ha sacado a crédito, digamos, o se ha prestado platita para comprar los equipos de gimnasio. Desde marzo no tiene ingresos. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, tal vez ni septiembre tenga. ¿De dónde iba a pagar esa persona? Lo único que le puede quedar es, te lo devuelvo, los aparatos. Si no le devuelve los aparatos, obviamente, la otra cuestión es decirle, ¿sabes qué? Estoy, obviamente, en la quiebra. ¿Por qué? Porque no voy a poder pagar. Entonces, fíjense, esta ayuda no es suficiente. Esta ayuda no es suficiente. Aportes patronales. Aquí hay otro problema. Otro problema.
¿Por qué? Porque según el gobierno, según los asesores del gobierno, aquí ha existido un pequeño error. Estas dos palabras no deberían haber estado y en el decreto supremo salieron. El título del artículo nos establece aportes patronales y si dice aportes patronales como a pago de cuenta, se entiende que son todos los aportes patronales. Aquí también me dice aporte patronal. Yo entiendo que son todos los aportes patronales. No me está especificando. Que se hayan equivocado al momento de redactar el decreto supremo es otra cosa. Yo tengo que hacer una lectura literal del decreto supremo para poder establecer esas características. Y el único requisito es que no superen los 4 salarios mínimos nacionales. ¿No ven? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. ¿No? Lo que nos dice, esto viene a continuación, aquí, que los aportes del empleador, si ustedes revisan la resolución normativa de directorio, la penúltima, porque la última salió ayer para Potosí, no contempla este aporte patronal solidario del 3%. Solamente considera el 1.71, el 10% y el 2%. Suma, dice, 13.71. Se olvidaron y no quisieron colocar el aporte patronal solidario. Señores, este también es un aporte patronal. Si nos vamos a la lectura del decreto supremo, dice aportes patronales, y aquí me dice aportes patronales. Entonces, obviamente, tengo que establecer que ese aporte patronal tiene que estar. Espero que los entes colegiados, como ser el Colegio de Auditores, haya impugnado esta norma, esta resolución normativa de directorio, porque obviamente va contra lo establecido en el decreto supremo que nos establece esa importancia. Y por último, algo interesante. El gobierno dice, señores, ya voy a incentivar la creación de empresas. ¿Pero qué tipo de empresas está incentivando? Empresas no formales. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, pueden ser ustedes emprendimientos de personas que son profesionales independientes o empresas unipersonales. Entonces, yo solito puedo hacer, pero ya no está llegando un beneficio, digamos, a la gran mayoría de empresas que podrían existir como sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. ¿Qué nombre le han puesto? El 7RG. ¿No ve? ¿Qué es el 7RG? Sistema Integrado Especial de transacción para el emprendedores al régimen general. ¿Qué nos establece? Nos dice, señores, para todas estas empresas que se consideran chiquititas, que deben tener ventas menores a 250,000 bolivianos. Primer requisito. Primer requisito, tener ventas menores a 250,000. Porque si tiene mayor a 250,000, ya es una empresa grande. ¿Qué le vamos a establecer? Un monotributo. ¿Qué es el monotributo? Pagar en un solo formulario todos los impuestos que me puedan corresponder, como ser el IVA, el IT y el IUE en un solo formulario. ¿Y cómo voy a determinar este monotributo? De mis ventas brutas, el 5%. ¿Eso qué quiere decir? Tengo mis ventas brutas 100, determino de esos 100, 5%, 5 bolivianos, pago 5 bolivianos y con eso me he olvidado, ya no tengo que declarar el IVA, el IT y el IUE, ¿no? Un monotributo. Si ustedes quieren, es un peldaño más de los regímenes especiales. Los regímenes especiales tienen, de acuerdo a las categorías, pagan, entonces tiene un poquito más, más cercanía, digamos, al régimen general. ¿Por qué? Porque obviamente se determina sobre una base imponible que son sus ventas brutas. ¿Qué nos establece como requisitos? Que solamente puedo estar 3 años en este sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo ir a establecer un monotributo solamente por 3 años. Y pasados los 3 años, ¿dónde me voy a ir? Al régimen general a declarar el IVA, a declarar el IT y a declarar el IUE. ¿No ve?
Entonces, nos dice que es para, nos dice, una empresa unipersonal inscrita en el registro de comercio. O también para profesionales independientes. Los profesionales independientes no requieren inscribirse en una empresa. Desarrollar actividades productivas, manufactureras o de servicios. Cualquier tipo de actividad con proyección de ingresos anuales iguales o menores a 250,000, lo que les he dicho. Contar hasta 2 establecimientos o unidades económicas. ¿Eso qué quiere decir? Puedo tener mi, digamos, mi snack, puedo tener en un lugar la casa matriz y a 2 cuadras una sucursal. Solo hasta 2 me permite. Si ya tengo 3, entonces voy a pagar directamente el IVA, el IT y el IUE normalmente. ¿No ve? Aceptar el uso de instrumentos electrónicos de pago para la venta de bienes o prestaciones de servicio. Eso no hay ningún problema, lo puedo hacer. ¿Para quienes no es aplicable este monotributo? Las empresas unipersonales que realicen actividades extractivas de recursos naturales. También para comisionistas o consignatarios que vendan o produzcan bienes sujetos al impuesto al consumo específico. ¿No ve? Entonces, aquí, por ejemplo, está una restricción que el gobierno ha dicho, no, no quiero que entren los que venden, digamos, licores o los que venden, intermedian cigarrillos. Entonces, porque son dañinos a la salud. Entonces, los ha sacado. ¿No ve? Entonces, los que exploten cualquier forma de derechos y los que realicen alquileres de bienes muebles y o inmuebles. ¿Cuál será el criterio? Uno especula y puede decir, porque estos ya tienen un patrimonio, y si tienen un patrimonio, lo que están haciendo es alquilar ese patrimonio que obviamente tienen. Si tienen una casa, un departamento, están alquilando, entonces, obviamente, el ingreso podría ser fijo, por lo tanto, no entra este monotributo. ¿No ve? Entonces, en este caso nos dice, puede emigrar del 7RG los contribuyentes de los regímenes especiales. Otra de las esperanzas del gobierno es que una vez que entre en vigencia esto, porque todavía no está vigente el monotributo, falta la reglamentación para que entre en vigencia, es que los regímenes especiales puedan hacer uso de este instrumento. Pero ¿hasta cuántos años van a estar? Van a estar 3 años. Y la esperanza es que después de los 3 años pasen al régimen general, ¿no? Entonces nos dice que van a emitir facturas, pero obviamente van a tener débitos, créditos, pero obviamente lo único que van a poder establecer es el 5% de las ventas que van a determinar. En el caso de la acumulación del crédito fiscal, nos dice que el crédito fiscal contenido en las facturas de compras vinculadas a su actividad será acumulado. ¿Para cuándo? Para cuando pase al régimen general. Entonces, cuando pase al régimen general, ya va a ir compensando normalmente, pero va a ganar 3 años de acumulación del régimen general. ¿No ve? Para el caso de exportadores y la devolución de impuestos, también va a establecer eso. Y los contribuyentes del sistema 7RG que no realicen operaciones de exportación deberán únicamente un registro de ventas y compras, lo más sencillo en nuestra contabilidad. ¿No ve? Entonces, esos son los principales, esas son las principales medidas que ha establecido el gobierno para todos los contribuyentes de Bolivia. ¿Hay aspectos, buenas intenciones? Sí, pero ha vulnerado ciertos principios tributarios también. Entonces, obviamente, esto causa muchos problemas para todos los posibles contribuyentes que quieran aplicar la normativa correspondiente. No sé si tienen alguna consulta. Fabio, no sé si hay alguna consulta. Sí, licenciado. Bueno, comentarles que si tienen alguna consulta lo pueden hacer a través del chat. Ya lo tenemos habilitado. De la misma forma, aquellas personas que nos están siguiendo por Facebook Live lo podrían hacer mediante un comentario. O si no, en mis clases. De la misma manera, licenciado. Ya. Bien. Bueno, licenciado, mientras van mirando las preguntas, licenciado, primeramente agradecerle por lo que nos ha brindado la exposición.
Yo creo que personalmente nos ha aclarado bastantes dudas respecto al aspecto tributario con los decretos que han ido sacando. Y creo que ya... yo creo que alguien quiere hablar. Ahorita les activamos el micrófono. Ya está habilitado. Hola, licenciado, buenas tardes. Quería consultarle de este último régimen, sobre este último régimen que nos habló. Como usted hablaba del principio de legalidad al empiezo de su exposición. Si es que uno se inscribiera en este régimen y pasaran 3 años y uno, en vista de que ya no va a gozar de dicho incentivo, decidiera cerrar su empresa, pero pasar otro año y los de fiscalización tributaria, como usted nos dice, como ha sido esto lanzado mediante decreto supremo y no así por ley, quisieran fiscalizarnos y decirnos que no hemos actuado bajo la ley, sino bajo un decreto y por predación normativa esto no aplica, según lo que nos explicó, podrían fiscalizarnos sobre esos 3 años Claro. y podernos cobrar reparos sobre el 13% del IVA, el 25% del IUE y el 3% del ITE, y encima un incumplimiento por deber formal por estar inscrito en un régimen que no corresponde. ¿Esa situación podría darse, licenciado? Sí. Y obviamente lo que pasa es que muchas personas son muy, ¿cómo puedo explicar? Muy pasivas desde el punto de vista de que dicen, pero los regímenes especiales se han creado con decreto supremo, entonces este es el alcance también. No es así, porque nosotros hemos ido evolucionando. No sabemos, bueno, la historia nos dice cuál ha sido el motivo por crear los regímenes especiales, pero hoy en día, ¿para qué está la Constitución y para qué está el Código Tributario si no le vamos a hacer caso? ¿No ve? Entonces, obviamente, ahí es el problema que le ponen a el contribuyente. El contribuyente puede tener serios problemas a futuro. ¿No ve? Gracias, licenciado. Bueno, No sé si licenciado, alguien más tuviera alguna otra pregunta. por parte de chat, Puede levantar la mano. acá tenemos una pregunta en Facebook, donde Tito Velázquez pregunta, licenciado, buenas tardes. ¿Cómo se van a realizar los registros de contabilidad por los ingresos, por incentivos tributarios? Los ingresos, si es de ese último sistema que les he hablado, si es del último, del 7RG, lo único que nos dice ahí es, obviamente, unos registros sencillos de ventas y compras, ¿no? Es como llevar simplemente un libro de ventas y de compras, nada más, si es por este medio. ¿No? Muy bien. Licenciado, buenas tardes. Tenía una pregunta. Dígame. Licenciado, usted estaba hablando del tema de las empresas que ya no van a poder pagar sus deudas con las compras, sus créditos, y tal vez entrarían en quiebra. Si este factor sería determinante, la quiebra, ¿cómo quedaría si estos tienen impuestos por pagar? ¿Se les condonaría o tal vez liquidarían sus últimos bienes que tendrían? No hay condonación, ¿no? por la quiebra. Entonces, lo único que tienen que hacer todos los esfuerzos para pagar sus obligaciones tributarias hasta el momento que hayan realizado las ventas de bienes o prestaciones de servicio, ¿no? O sea, la obligación de pagar impuestos siempre va a existir hasta el momento en que la empresa deje de operar. Bueno, licenciado, tenemos una pregunta acá en Zoom de parte de Javier Argandoña. Nos dice, licenciado, buenas tardes. Respecto al artículo 7 del Decreto Supremo 4298 sobre los aportes patronales, ¿cómo pago a cuenta del IVA? En coordinación con la resolución normativa de directorio 10-2019 y su artículo 3, inciso B, se puede compensar el 50% de los aportes por periodos a ser pagados por el empleador
hasta la fecha de vencimiento Ya he entendido. en el mismo periodo fiscal del IVA. Ya, Y dice, ejemplo. vamos a Perdón, ver. No, está bien. Aquí le voy a contestar, ya he entendido su pregunta. Vamos a suponer que obviamente el decreto supremo o la resolución normativa de directores solamente establece este 13.51, 13.71. No considera este 3%, ¿no ven? Pero ahí también nos pone una limitante la norma y nos dice hasta los 4 salarios mínimos de los dependientes que tienen 4 salarios mínimos. Entonces, de la lista de dependientes, lo primero que tengo que establecer es cuáles ganan hasta 4 salarios mínimos nacionales. Y después de esos, voy a tener que establecer el 13.71% y sobre esos aplico el 50% para compensar. ¿Dónde voy a compensar? Obviamente, lo que voy a tener que establecer es la compensación en función de ese 50% que me salga de los ingresos menos los gastos que yo pueda tener. Entonces, ahí voy a poner el 50%. O si ustedes quieren, el débito fiscal que voy a establecer menos el crédito fiscal que voy a establecer, me va a salir un saldo y a ese saldo le descuento un 50% de esto, ¿no? De los 4 salarios mínimos por el 13.71% de los empleados. Gracias, licenciado. No sé, Pati, tal vez en Facebook otra pregunta tengamos. Sí, acá tenemos una pregunta por parte de nuestro compañero Brian, que primeramente, buenas tardes, licenciado, agradecerle por su participación. Y como segundo, mi consulta, ya que el monotributo es del 5%, ¿eso también afectaría al momento de determinar el precio de los productos y o servicios, ya que establece que se seguirán emitiendo factura? Claro, o sea, ahí una cosa es tu determinación del costo, ¿no? O sea, generalmente lo que nosotros hacemos hoy es determinamos el costo, no sé, vamos a poner un X importe. A este importe generalmente le determinamos nuestra utilidad y después le agregamos el IVA. Aquí tenemos la utilidad y le agregamos el IVA, ¿no? Y dentro de este costo está el IT y todo lo que corresponda. Así tendríamos que determinar nuestro precio de venta. En este caso, obviamente, lo que nos está diciendo la norma ya no va a ser un 13%, sino todos los impuestos va a ser un 5%. Yo estoy en la facultad, de acuerdo con el Decreto Supremo 21060, de seguir manteniendo este criterio. ¿Por qué? Porque el Decreto Supremo 21060 me establece la libre oferta y demanda. Y como me establece la libre oferta y demanda, independientemente de que mi producto hoy, digamos, si sale al mercado a 100, puedo seguir manteniendo esos 100. O si quiero, puedo bajar, digamos, a lo que me establece, menos el 13% de estos 100, puedo bajar a un 87% y seguir facturando ese importe. Eso ya es interno de la persona, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Bueno, licenciado, creo que no tenemos más preguntas. Ya. O tal vez más pueda levantar la mano si quiere el micrófono. Ya. Bueno, licenciado, creo que podemos dar por concluido. Muy bien, Tal vez, licenciado, agradecido. Junto con Pati perdón, licenciado, y en nombre de la mesa directiva del 5º año, tal vez no poder estar así con usted en persona, pero tal vez con Pati hemos tratado de hacer y con la mesa directiva y a representación de todo quinto, hacerle llegar este pequeño presente, licenciado. Muy bien. Así de manera virtual. Ajá. Perfecto. Gracias. Licenciado, como lo menciona mi compañero,
agradecerle por la participación, es grato contar con su presencia y de la misma manera agradecer a los compañeros que nos están siguiendo. Por esta situación no lo hemos podido hacer de otra manera, pero no nos podemos quedar atrás. Esto en celebración de los 50 años de nuestra hermosa carrera, Contaduría Pública. Nuevamente espero que a futuro nosotros podamos realizar más eventos, pero ya sean de manera presencial. Agradecerle por su participación, licenciado. Ya, perfecto. Gracias a todos ustedes y sigan con estas iniciativas que también nos tenemos que acomodar nosotros, los docentes. Felicidades a ustedes. Gracias. Chao. Muchas gracias, licenciado. Chao, chao. Hasta luego, licenciado, y gracias, compañeros.